En estos dos temas voy a hablar un poco sobre las mejores prácticas en cada uno de ellos y al final pues se les dará a conocer una lista ya complementaria de lo que son las mejores prácticas sobre estos dos temas en particular. Empezamos con el primero. ¿Para qué segmentar la red? ¿Cuáles son las razones que necesitamos para segmentar la red? Normalmente nuestras organizaciones se protegen o nos protegemos de amenazas externas, de amenazas que vienen desde fuera de nuestra red, desde Internet. Y todos los esfuerzos de protección se van contra un dispositivo en particular, el firewall. Damos por sentado en general que nuestra red, nuestros dispositivos internos que forman parte de nuestra red de área local, al ser administrados por nosotros y configurados por nosotros, tienen un alto nivel de confianza, lo cual en muchas de las ocasiones pues no es así, ¿verdad? No sabemos lo que realmente los usuarios puedan hacer o sean capaces de hacer en sus equipos, sobre todo en la situación en la que estamos el día de hoy, en el que algunos de ellos están trabajando desde su casa. En el diagrama que estamos viendo por ahí, en el slide, en la imagen que tenemos, pues es una red convencional en donde, si se fijan, todos los dispositivos están conectados a un mismo switch. A esto se le conoce como estar formando, o todos estos dispositivos forman un mismo dominio de broadcast. Más adelante vamos a ver lo que afecta este broadcast a todos nuestros equipos. Y en un momento dado, si alguien por ahí nos comenta que necesita acceder a nuestros recursos a través de un servicio inalámbrico, lo que normalmente hacemos es conectar un ruteador Wi-Fi como el que viene también en la imagen, y a partir de ahí conectamos de forma inalámbrica estos dispositivos. Y en el peor de los casos, pudiéramos conectar únicamente un access point al switch, con lo que los dispositivos inalámbricos también formarían parte del mismo dominio de broadcast. Si a esto le agregamos que llegan invitados a nuestra red y nos piden acceder con sus dispositivos y les compartimos alguna contraseña de uno de los SSIDs que tenemos, pues obviamente si no lo tenemos bien configurado, pues estos dispositivos de nuestros invitados también formarían parte de ese gran dominio de broadcast. Entonces, ¿cuál es la razón de segmentar la red? También aquí vemos una imagen muy interesante en donde es una red, nos muestra una red segmentada. En este caso, una combinación de dispositivos. Por ejemplo, en la VLAN 4 tenemos todas las cámaras, en la VLAN 3 o en el segmento, en ese segmento particular de red, tenemos todos los teléfonos. Hay un segmento en el que están todas las computadoras de los usuarios y finalmente hay un segmento en el que se encuentran las computadoras de administración. De lo que se trata esta segmentación justamente es de formar una separación de dispositivos dentro de nuestra red de área local, de tal forma que cada uno de estos segmentos tenga privilegios o accesos en particular a los servicios que les vamos a proporcionar dentro de nuestra red. Si por ahí algún malintencionado nos compromete una cámara, por ejemplo, pues esas cámaras van a tener un cierto nivel de acceso a nuestra red y a nuestros recursos, de tal manera que ese atacante o posible atacante se quede únicamente dentro de ese segmento y en un momento dado limitemos su capacidad para saltar a otros dispositivos. Entonces, de eso básicamente se trata el tema de la segmentación. Y podemos tener pues dos tipos de segmentación, como ya lo vimos en los temas, que sería la segmentación de capa 3 y la segmentación de capa 2. Y antes de llegar a esos temas, vamos a ver un poco sobre el modelo de referencia OSI. El modelo de referencia OSI, entre otras cosas, nos proporciona las reglas de comunicación que se deben establecer para un par de equipos conectados en nuestra red de área local. Todos, incluyendo nosotros como seres humanos, a la hora que nos comunicamos con otra persona, necesitamos seguir ciertas reglas de comunicación. Por ejemplo, el idioma. Si hablamos el mismo idioma, pues esa parte sería una especie de codificación.
estamos codificando, estamos hablando el mismo idioma y por lo tanto el mensaje que queremos transmitir hacia el receptor, el mensaje original, debe llegar o debería de llegar íntegro al destino. En el caso, por ejemplo, de que pidamos, no sé, un artículo en Amazon, pues entonces ahí se establecen otras reglas de comunicación para que ese paquete, esa mercancía que compramos en Internet, llegue a nuestro domicilio. Se codifica de alguna forma, se envía por un transmisor a través de un medio de comunicación para que llegue al receptor, lo pueda decodificar, desempaquetar, etcétera, y finalmente nuestra mercancía pues llega al destino. En el caso de los computadoras o de los hosts conectados a una red, pues es exactamente lo mismo. Cada protocolo de comunicación sigue ciertas reglas, las cuales se deben acatar para que ese mensaje original llegue de forma íntegra a su destino. Entonces, el modelo de referencia OSI nos ayuda justamente a tener todas esas reglas en cada uno de los protocolos de comunicación que se utilizan. El modelo de referencia OSI, pues bueno, ya todo el mundo sabe, todo el mundo conoce o ha escuchado que son 7 capas. Vamos desde la capa física hasta la capa o nivel de aplicación. Tenemos una segmentación o una agrupación de estas capas. Las superiores, desde el nivel de transporte hasta la capa de aplicación, se les llaman capas de anfitrión o capas de host. Mientras que las 3 primeras capas, el físico, la capa de enlace de datos y la capa de red, se les conoce como capas del medio de comunicación, capas del medio o de flujo de datos. Carlos, y aún así, buenos días. Se puede establecer una tercera agrupación de las capas del modelo de referencia OSI, que serían las 4 capas que vienen ahí marcadas en un cuadro rojo. Esas son las capas más importantes para los que nos dedicamos a la administración de redes, ya que son las más interesantes o más importantes y las que se utilizan para que un par de hosts se comuniquen entre sí. Empezamos por la capa de transporte. Fíjense bien cómo las primeras capas o la capa de la capa 7 hacia abajo, el nivel de aplicación, la capa de presentación y el nivel de sesión, en el lado izquierdo, indicado como unidad de datos, únicamente tenemos datos. Estas capas lo que hacen es enviar información o generar información. Estos datos, cuando llegan al nivel de sesión y pasan al nivel de transporte, aquí es donde pasa una situación muy interesante. El nivel de transporte toma esos datos, perdón, que vienen del nivel de sesión y los encapsula y les pone un encabezado. A ese encabezado más los datos que vienen de las capas superiores se les llama segmento. Este segmento es el PDU o la unidad de datos de protocolo de la capa 4, que sería la del nivel de transporte. Entonces, una vez que llega a la capa de nivel de transporte y tenemos este PDU, este segmento de la capa de transporte, hacia abajo pasamos este PDU, llega a la capa de red y la capa de red lo recibe simplemente como datos. Estos datos son encapsulados también a través de la capa de red y entonces le ponemos un encabezado y a este PDU de la capa de red, de la capa 3, se le llama paquete. Hoy en día todos nosotros estamos acostumbrados a hablar de paquetes. Para todo decimos que es un paquete de información y si el paquete llegó a su destino y si paquete de la capa que sea, nos estamos refiriendo al PDU de la capa de red, que sería el paquete. Y sin embargo, como les comento, pues ya lo utilizamos realmente para cualquier situación o para cualquier cosa. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Agustín. Sí, por ahí te iba a comentar, tu cámara está estorbando un poquito la presentación. No sé si puedes minimizarla o moverla hacia un lado, por favor. Ok, la voy a minimizar. ¿Sí está bien?
Seguimos viendo. Voy a... O deja de transmitirla si quieres. Sí, muy bien. ¿Así está bien? Muy bien, gracias. Ok, gracias, Agustín. Bien, entonces nos quedamos en el nivel de red, en la capa de red. Parte de la información que se recibe en la capa de red a través del flujo de información que viene de arriba, de las capas superiores del nivel de transporte, entonces es encapsulado y se forma el paquete de información. Luego a su vez, es recibido por la capa del nivel de datos y en el nivel de datos se vuelve a encapsular y se le pone su encabezado. Este encabezado se llama trama. Entonces, cuando hablamos de los PDUs de la capa de transporte, estamos hablando justamente de las tramas. Ya finalmente, este nivel de enlace de datos envía su información a la última capa de aplicación o a la primera, dependiendo del punto de vista desde el que lo vean, llega al nivel físico y así que aquí se convierte en una secuencia de bits que es transmitida a través del medio de comunicación, llámese fibra óptica, cobre, inalámbrico, etcétera. Entonces, esta es la razón por la que estas cuatro capas del modelo de referencia OSI, pues son las capas más importantes para nosotros, ¿verdad? Algo que se me pasaba a comentarles, dentro de las funciones, por ejemplo, del nivel de transporte, se encuentran los puertos a través de los cuales nos vamos a conectar a los diferentes servicios de red que vamos a estar ofreciendo dentro de nuestra red de área local o hacia el exterior. Entonces, esa es una de las razones por las que el protocolo o los protocolos de capa 4 son muy, muy importantes. Ahora bien, vamos a tener algunas opciones para entregar esos mensajes. Y estas opciones son también muy, muy importantes. Tenemos la opción de entrega que se llama Unicast. Imagínense a una persona hablando con otra. Si es un grupo de personas el que se encuentra por ahí reunido y el origen dice un nombre, vamos a suponer, voy a mandarle un mensaje a Agustín, entonces el resto de las personas que estén en ese grupo dejan de poner atención porque yo me estoy refiriendo directamente a Agustín. Entonces, este es el tipo de entrega de mensaje de uno a uno o unicast. Lo mismo pasa a la hora que nosotros conectamos a un grupo de host dentro de una red. El origen se dirige a un solo dispositivo interno. En este caso, si estamos hablando de capa 2, la forma de direccionarlo sería a través de su dirección física o MAC address. Si estamos hablando de capa 3, este origen se dirigiría hacia una dirección IP en particular y se comunicarían de uno a uno. En el caso del multicast, que es la segunda opción de entrega de mensajes, vamos a tener a un equipo de trabajo. Imagínense que ustedes están en clases y forman parte de un equipo. El profesor se refiere al equipo 1, el resto del salón ya no hace tanto caso, no es que no le pongan atención, pero como el mensaje va dirigido a un equipo en particular de personas, ese equipo es el que va a poner más atención que el resto de personas que formen parte del grupo. En el caso de los hosts pasa exactamente igual. Tenemos direcciones de capa 2 que se refieren a un grupo particular de dispositivos que pueden ser configurados en alguna parte de ahí de la LAN. Y por otro lado, también tenemos direcciones de capa 3, direcciones IPs, que se utilizan exclusivamente para enviar información hacia un grupo de dispositivos conectados a la red. Y finalmente, la entrega de broadcast o para todos. Justamente es el tipo de tráfico por el cual nosotros estamos forzados, por decirlo de alguna manera, a segmentar nuestra red, porque este tráfico le afecta mucho al rendimiento de la red y en cuestiones de seguridad. Es el tráfico que va dirigido a todas las personas que estén en el mismo salón, en el mismo grupo, o bien a todas las computadoras que estén en el mismo dominio de broadcast, a todos los dispositivos, no solamente las computadoras, a todos los dispositivos que tengan una interfaz
interfase de red y que estén conectados en nuestra red de área local, le llega ese mensaje. Vamos a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Imagínense que están encerrados en un salón, en un salón muy grande, con 1000 personas. ¿Por qué están encerrados ahí? No sabemos. Ustedes están con 1000 personas encerradas en una gran sala. Entonces, de repente suena un teléfono y ustedes son los que están por ahí más cerca de ese teléfono inalámbrico. Les cuelgan el teléfono y alguien en la bocina les dice, comunícame por favor con Agustín Palacios. Entonces, pues obviamente ustedes conocen a Agustín, entre las 1000 personas por ahí levantan la cabeza, encuentran a Agustín, van, le entregan el teléfono a Agustín y Agustín ya se pone a platicar con cualquiera que esté del otro lado del teléfono. Esa sería una comunicación, en este caso, de 1 a 1, y ustedes hicieron uso del conocimiento que tenían almacenado en su memoria. Hay un protocolo que se llama ARP, que justamente lo que hace es guardar en el caché, guardar en una tabla la relación que hay entre las direcciones IPs y las direcciones MAC. Cuando un paquete o una trama o información en general llega a una red o quieren ustedes o quieren un dispositivo comunicarse con otro dentro de una red de área local, lo primero que hace es consultar su tabla de ARPs para saber cuál es la MAC address de la IP a la que se quieren conectar. Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo en el ejemplo que les acabo de dar. Pero, ¿qué pasa? Ustedes regresan otra vez a su lugar, toda la gente ahí está platicando entre ellas y de repente suena otra vez el teléfono. Ustedes contestan el teléfono y ahora la instrucción es, por favor, comunícame a Juan Osvaldo Rodríguez Martínez. Me acabo de inventar el nombre, ¿no? Comunícame, por favor, a Juan Osvaldo Rodríguez Martínez. Ustedes no conocen a esa persona. ¿Qué van a hacer? Van a ir persona por persona a preguntar si son Juan Antonio. Pues nunca van a acabar, ¿no? Si son 1000 personas las que están ahí encerradas, ir de uno por uno a preguntar su nombre es muy difícil. Voltean a la mesa en donde están y ven un megáfono. Entonces, toman el megáfono, se suben a la mesa y comienzan a hablar. Por favor, Juan Osvaldo Rodríguez Martínez, levante la mano, por favor. El volumen del megáfono es tan alto que todas las personas que están encerradas junto con ustedes en esa habitación dejan de hacer lo que estaban haciendo y voltean a verlas. Ustedes los distrajeron durante el tiempo en el cual están hablando por el megáfono. Si había por ahí embajadores arreglando temas internacionales, si había personas que estaban haciendo algún tipo de comunicación importante, crítica, etcétera, al broadcast no le importa. Esas personas van a ser distraídas porque ustedes están hablando por el megáfono. Es justamente lo que hace este tipo de tráfico en nuestra red. Si hay un dispositivo que esté haciendo una consulta importante a base de datos y en ese momento le llega un broadcast, ese dispositivo debe dejar de hacer lo que esté haciendo y debe responder al broadcast. Por eso es tan importante saber qué es lo que pasa en nuestra red a partir de los protocolos de comunicación y el funcionamiento de los mismos. ¿Cómo vamos a poder resolver esta situación? En un momento dado, ustedes pueden dividir a esas 1000 personas en diferentes habitaciones para que a la hora de poner un megáfono, pues únicamente les afecte o distraigan a las personas que se encuentren en una habitación pues más pequeña o con menos personas alrededor. Es exactamente lo mismo que queremos hacer en nuestra red de área local. Segmentar para poner menos dispositivos en dominios de broadcast. Técnicamente se le denomina hacer más pequeños a esos dominios de broadcast. Algunos ejemplos de protocolos del modelo de referencia OSI en la capa de aplicación, ya bien conocidos por todos nosotros. Protocolo para la suite de TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, FTP, etcétera. Cada uno con sus reglas. En el caso de protocolos ISO, pues vienen también ahí mencionados algunos, igual que el desaparecido AppleTalk, así como el del Novell. Para la capa de transporte, obviamente los que más conocemos son los que vienen ahí en la columna de TCP/IP. Recordemos que el protocolo TCP/IP ya es muy viejo, ya es longevo, tiene desde 1970
funcionando y por lo tanto pues es un protocolo que domina, por decirlo así, el mercado, o una suite de protocolos, ¿verdad?, que dominan el mercado. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de todos estos protocolos. Y finalmente el de acceso a la red, que aquí conviene hablar un poco sobre el que domina el mercado. Hoy en día, incluso nuestros proveedores de servicios de Internet nos entregan los servicios utilizando este protocolo, el Ethernet. Y créanme que Ethernet no es el más eficiente de todos los protocolos. Ethernet utiliza el 70% de los bits que llegan, de los bits que utiliza, el 70% los usa para controlar, para control, para administración de los enlaces del mismo protocolo. Entonces, solamente el 30% son bits útiles que se pueden en un momento dado dirigir a las aplicaciones, ¿no? El 30% únicamente. ¿Qué es lo que ha pasado con Ethernet? Que gracias al desarrollo computacional, pues simplemente le hemos aumentado el valor del reloj. Ethernet comenzó con 10 megabits por segundo, le subimos el reloj, lo convertimos en Fast Ethernet a 100 megabits por segundo, le subimos el reloj, lo convertimos en Gigabit Ethernet y así sucesivamente hasta tener hoy en día, ¿no? Pero esas velocidades realmente nos hacen no quejarnos de la deficiencia de este protocolo, ya que, bueno, ustedes me podrán decir que en contratos residenciales, pues tenemos anchos de banda de 10 megabits por segundo, de 20 megabits por segundo y perfectamente se ven las aplicaciones, ¿no? Netflix, juegos en línea, correo electrónico, etcétera. Hasta hoy en día que estamos trabajando algunos desde casa, podemos ver esa falta de rendimiento, ¿no?, en este tipo de protocolo. Sin embargo, como les comento, la gran mayoría de aplicaciones que utilizamos hoy en día con el reloj que tiene Ethernet es más que suficiente. ¿Cuándo vamos a requerir de un nuevo protocolo de capa 2 que sea más eficiente? Pues quizás cuando las aplicaciones sean más críticas de las que tenemos hoy. Por ejemplo, que un médico esté en alguna parte de Europa, un especialista que no exista, que no haya en ninguna otra parte del mundo y que desde Europa, vía remota, esté controlando a un robot que se encuentre del otro lado del mundo, en América, por ejemplo, y que esté haciendo esas operaciones. Ahí sí vamos a necesitar un protocolo muy, muy eficiente para manejar el tiempo real, ¿no? O lo más parecido, lo más cercano a lo que es el tiempo real. Pero por lo pronto, con lo que tenemos es más que suficiente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la capa de transporte otra vez. Fíjense cómo el encabezado de TCP nos marca puertos origen y puertos destino. Aquí es donde utilizamos los puertos bien conocidos. Me voy a permitir compartirles por aquí una página en la que voy a entrar, voy a poner una consulta, nada más como referencia, para que vean todos estos puertos son los que maneja esta capa. Y aquí vienen todos los servicios que utilizamos a diario. Si nos queremos conectar por Secure Shell, por FTP, por correo electrónico, cualquier aplicación utiliza un puerto en particular para poder conectarse a ella. Entonces, esa es la importancia del protocolo de capa 4 y en este caso, uno muy particular que sería el protocolo TCP. Y fíjense cómo también traemos un número de secuencia. Este número de secuencia le permite al receptor armar el rompecabezas que se genera en el transmisor cuando la información es muy grande. Y aquí permítanme poner otro ejemplo. Vamos a correr un sniffer. Ahí tenemos un Wireshark, también supongo que bien conocido por todos nosotros. Vamos a snifear la red en la que estoy en este momento. Voy a poner aquí un filtro. Y voy a abrir una página web.
relacionada justamente con este filtro que acabo de poner. Fíjense lo que voy a hacer. Simplemente voy a abrir la página, no me voy a registrar y la voy a cerrar. Esto fue todo lo que capturó el sniffer y lo que quiero mostrarles es esto que viene atrás, el Tree Handshake. Esta es la forma en la que se comienzan a comunicar dos dispositivos en la red con el famosísimo y nunca bien ponderado Tree Handshake. ¿Qué es lo que hace el Tree Handshake? Vamos a ver el primer paquete de SYN que viene con secuencia 0. Ese paquete SYN está definido en los bits de control del encabezado de TCP. No sé si los alcancen a ver. Son 6 bits de control. ¿Para qué me sirven esos bits de control? Aquí tenemos estas banderas. Son 6. La bandera de fin, de sincronización, de reset, de push, de confirmación y de urgente. En este caso, cuando este dispositivo, que es el mío, el 105, abre la página, la dirección IP que le contesta es la 254, pero el 105 le manda ese bit de SYN, de sincronización, en 1. Es decir, le estoy pidiendo al servidor web, en este caso, que me conecte, que haga una sincronización. El servidor web, entonces, aquí está el otro paquete, me va a responder con una confirmación. Fíjense cómo la confirmación está puesta en 1 y a su vez me dice, yo también quiero sincronizar contigo. La respuesta de mi máquina, la 105, entonces es una confirmación. Este es el Tree Handshake, este que tenemos aquí. Después de esta confirmación, se establece ahora sí la comunicación entre estos dos dispositivos. Y todo esto que ven aquí, todos estos segmentos, porque estamos hablando de capa 4, todos estos segmentos fueron creados o generados con los segundos que quedó abierta esa página. Vean la gran cantidad de información que se generó nada más de abrir y cerrar la página. Imagínense si entre estos dos dispositivos se quiere transmitir una imagen de alta resolución. Una de las funciones justamente de la capa 4 es segmentar la información, es partir esa gran imagen HD en pequeños rompecabezas y su encabezado tiene el control necesario para manejar los números de secuencia, marcar cada una de esas partes, cada uno de esos segmentos. Aquí estamos hablando del PDU de la capa 4, perfectamente bien aplicado el segmento. Cada uno de esos segmentos tienen un número de control para que el receptor sea capaz de armar nuevamente esa imagen de HD, ¿no? Como el ejemplo que estamos viendo ahorita. Para finalizar, una vez que el servidor termina de enviar la información, entonces lo que hacemos es, el 254 que es el servidor, le manda a mi máquina el último bit de confirmación del último segmento que mandó mi máquina. Lo recibí bien y ahora quiero terminar la comunicación. Ahí le manda el bit de fin en 1. Mi máquina le va a responder con una confirmación. He recibido tu solicitud de fin y a su vez yo también te estoy solicitando el fin de la comunicación. Finalmente, el servidor va a mandar una confirmación de fin y aquí se termina. Todos estos paquetes, si se fijaron, fueron algunos segundos nada más los que estuvo abierta la página web y se generaron todos esos paquetes. Vamos a cerrar el WordChart y vamos a continuar. Aquí una pequeña observación. Una de las formas en que los atacantes hacen voy a redondear, un ataque de denegación de servicio es justamente utilizando este principio. Hay una computadora que se quiere conectar a un servidor, manda el SYN, el servidor separa recursos, memoria, separa recursos para responder y espera la confirmación para comenzar ahora sí el intercambio de información. El atacante obviamente no va a mandar esta confirmación y el recurso se queda separado en el servidor. ¿Cuánto tiempo? Pues un tiempo razonable. Una vez que pasa ese tiempo,
el servidor libera ese recurso. Pero ¿qué pasa si el servidor está recibiendo muchísimas peticiones de SYN simultáneamente y nunca se responde con el último bit en 1, el de ACK? Entonces, este servidor comienza a reservar recursos hasta que se terminan. Una vez que se terminan los recursos, el servidor ya no puede responder peticiones nuevas y por lo tanto el servicio a través del que estemos tratándonos de conectar se cae. Normalmente estos ataques de denegación de servicios se hacen sobre el puerto 80, sobre un navegador web, que puede ser una distracción para atacar algún otro tipo de objetivo, ¿no? Entonces, esta es una de tantas técnicas que utilizan por ahí los atacantes para hacer una denegación de servicio. ¿Cómo nos podemos defender? Es muy difícil, ya que el puerto al cual está respondiendo el servidor es un puerto válido. Entonces, el firewall debe detectar la actividad maliciosa. Aquí es muy importante tener normalizado el tráfico de nuestra red. ¿Qué es normalizar el tráfico de nuestra red? Conocerlo, saber cuánto ancho de banda estamos gastando normalmente para poder darnos cuenta de cuáles son las anormalidades de tráfico y entonces actuar en consecuencia. Eso, con un buen dispositivo de frontera, pues obviamente va a detectar que se está saliendo del nivel normal de peticiones a un servicio y entonces lo va a detectar como actividad maliciosa y automáticamente pues va a bloquear ese tipo de actividades hacia nuestra red de área local. Por eso es muy, muy importante conocer muy bien nuestra red. Entonces, si ya vimos todo el tráfico, todos los segmentos que se generan de una simple apertura de una página web, ni siquiera me registré, etcétera. Imagínense otra vez cuando mandamos una foto de alta resolución y ahora imagínense que esa computadora que quiere mandar esa foto de muy alta resolución se encuentre en una habitación de 1000 usuarios conectados. Entonces, cada vez que haya un broadcast, va a tener que interrumpir la transmisión de esa fotografía, va a tener que responder al broadcast y luego va a seguir con lo que estaba haciendo. Eso afecta el rendimiento y es una de las razones por las que segmentamos nuestra red. Entonces, llegamos al tema de la segmentación de capa 3. Aquí lo que hacemos únicamente es dividir en subredes. Tenemos un gran dominio de broadcast donde tenemos conectados a 400 usuarios utilizando esta máscara. Esta máscara me va a direccionar 2 a la 16 computadoras. Bueno, es una red 172. Me va a dar más de 400 usuarios conectados aquí. Entonces, todos estos usuarios están en la misma habitación. Cada vez que haya un broadcast, se va a distraer a esos 400 usuarios. ¿Qué es lo que hacemos en capa 3? Subredes. Estas subredes nos van a permitir dividir ese tráfico de capa 3 en dos dominios de broadcast más pequeños, de 200 usuarios cada uno. Aquí lo que tenemos que observar en la segmentación de capa 3 es que necesitamos usar un dispositivo de capa 3. Aquí tenemos switches y tenemos un dispositivo de capa 3 para poder hacer esa segmentación. Y una observación que tenemos aquí es que vamos a subutilizar los recursos de capa 2. Vamos a suponer, y déjenme pasar a la siguiente, vamos a suponer que ustedes deciden hacer una segmentación de capa 3 para justamente tener dominios de broadcast más pequeños. La decisión que ustedes pueden tomar para hacer esa división puede ser por ubicación del dispositivo. Vamos a poder hacer una división, por ejemplo, por pisos. Piso 1 es una subred, piso 2 es otra subred, piso 3 es otra subred, etcétera. Pero fíjense cómo por cada subred necesitamos una interfaz en un dispositivo de capa 3. Luego, quizás hay otra forma de hacer la división, que lo hagamos por unidad organizacional. Es decir, vamos a tener la subred de administración, la subred de ventas, la subred de contabilidad, la subred de TI. Igual, vamos a necesitar un puerto de capa 3 para poder tener el acceso a todas estas redes o para que se vean entre ellas. O por tipo de dispositivo.
Es otra de las formas en las que ustedes pueden crear por ahí las subredes. Tenemos una subred de servidores, una subred donde están todos los hosts, una subred donde están las impresoras y una subred donde están los teléfonos. Y aquí es donde les quería comentar la parte de la subutilización de los dispositivos de capa 2. Vamos a suponer que tengamos 2 impresoras y quiero forzosamente una subred de impresoras. Si hay 2 impresoras y tengo un switch de 24 puertos, entonces esas 2 impresoras van a conectarse a este switch y se van a desperdiciar los 22 puertos restantes del switch. Y ustedes me pueden decir, pues yo pongo un switch de 8 puertos y es perfectamente válido. Sin embargo, pues bueno, esa es una observación que se puede hacer. Vamos a, ahorita que estamos en capa 3, vamos a hacer un ejercicio. Déjenme, les comparto, antes de llegar al tema de las VLANs, este paquete que ya pueden ustedes reconocer. Es el paquete tracer de Cisco. Voy a poner aquí un switch y voy a poner algunas computadoras, 4 computadoras. Vamos a hacer aquí una demostración rápida de lo que estamos hablando. Voy a tener estas 4 computadoras. Vamos a conectarlas al switch. Estas 2, para no perderlas de vista, las voy a conectar en el puerto 1 y en el puerto 2. Y estas otras 2 computadoras las voy a conectar en el puerto 11 y en el puerto 12. ¿De acuerdo? Al switch no lo voy a configurar, no le voy a hacer absolutamente nada. Pero a cada una de estas computadoras sí le voy a configurar una dirección IP de un segmento de red. Esta va a ser la 10.10.10.1 con una máscara de 24 bits. Esta va a ser la punto 2. Igual con una máscara de 24 bits. No le voy a poner gateway por lo pronto. A esta la voy a poner en otra subred, 10.10.20.1. Igual con 24 bits de máscara. Y finalmente, esta va a estar en el mismo segmento de la máquina anterior, el 10.10.20, con una máscara también de 24 bits. Esta máquina, si abrimos por ahí el ping, tenemos la 10.10.10.1. Vamos a probar que vea a la máquina que está en su mismo segmento de red y luego vamos a tratar de ver a la máquina, a una de las máquinas que están en el otro segmento de red. Obviamente, aquí está funcionando tal y como lo queremos. Esos ping únicamente le van a llegar a las computadoras que estén en su segmento de red de capa 3. Pero fíjense lo que pasa si abrimos por aquí la parte de simulación y vamos a crear un paquete PDU, un PDU especial. Vamos a decirle que vamos a probar el ping y vamos a ponerle aquí una dirección de broadcast. Vamos a mandar un ping al broadcast, a la IP de la red. ¿Quién lo va a mandar? La 10.10.10.1. A partir de la secuencia 1, y aquí le ponemos desde el tiempo 0. ¿Sí? Aquí creamos el PDU y vamos a filtrar para que únicamente nos dé información sobre el ping. No necesitamos ningún otro protocolo aquí. Acuérdense, esta máquina le va a mandar un broadcast. Va a mandar un broadcast. Vamos a ver a quién le va a afectar. El broadcast le llega al switch. Los dispositivos de capa 2 lamentablemente no filtran el broadcast. No forwardean el broadcast, no reenvían el broadcast, pero inundan todos los puertos con broadcast
menos por el que les llegó. Entonces, fíjense en el siguiente paso cómo ese paquete, esa trama, esa información les llega a todos los dispositivos. Sí, estos dos están en el mismo segmento de capa 3, pero los 4 dispositivos están en la misma habitación y el broadcast les está gritando a través del megáfono a todos. Todos tienen que dejar de hacer lo que estaban haciendo para observar el broadcast. ¿Quién va a responder? Finalmente responde el que esté en el mismo segmento de red, pero a todos les llegó el broadcast. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, es una de las razones por las que la segmentación de capa 3 realizada de esta manera no es lo más eficiente que hay. Y ustedes me pueden decir que igual podemos separar, y aquí es la razón, es lo que se hace, separamos con otro switch a estos dispositivos. Estos dispositivos los conectamos en otro switch. Vamos a respetar los puertos en los que están conectados. Y ahora sí, ponemos un dispositivo de capa 3 arriba. Vamos a poner uno sencillito. Este va a ser el 0, el del lado izquierdo. El del lado derecho va a ser el 1. Al switch, si se fijan, no le estoy configurando absolutamente nada. Pero a este ruteador sí voy a tener que configurarlo. Vamos a poner en la interfase 0 diagonal 0, que fue para la red de la izquierda, vamos a ponerle la dirección IP del mismo segmento de red en el que están, pero para que ese dispositivo sea el default gateway de esa red, y la vamos a encender. Luego nos vamos a la interfaz 1, y aquí también le vamos a poner la dirección IP del segmento de red correspondiente del segmento de red 20. Para que sea parte de la red. Aquí lo que tenemos que hacer también es cerrar la simulación. Vamos a reiniciarla. Nos vamos a real time para que se establezca por ahí la comunicación entre los dispositivos. Una vez que estos dispositivos estén en verde, vamos a hacer el ping desde aquí hasta la PC3 para confirmar que efectivamente tengamos conectividad, y luego hacemos nuevamente la prueba del broadcast. Pues fíjense, ese dispositivo de capa 3 ya nos va a permitir. Vamos a darle, perdón, aquí me falta algo muy importante. No están configurados los gateways en las computadoras. Entonces aquí esta máquina debe tener a su default gateway. Esta máquina debe tener también a su default gateway. Y estas otras dos también. Obviamente del mismo segmento al que pertenecen. En este caso, el 10.10.20. Y la dirección del gateway es la 254. Ahora sí, vamos a probar que esta máquina le puede dar un ping a su default gateway, 10.10.10.254. Ya le llegamos al gateway y ahora vamos a ver si podemos llegarle al otro segmento de red, a la 10.10.20.1. Normalmente se va a perder el primer paquete y luego ya le llegamos a la segunda máquina. Y sin embargo, bueno, pues aquí ya tenemos los dos dispositivos, los dos switches que necesitamos
para que este broadcast no pase de un lado a otro. Fíjense lo que va a pasar ahorita con el broadcast. Le va a llegar al switch y el switch va a inundar los puertos, pero únicamente los que se encuentren ahora sí en el mismo dominio de broadcast, que en este caso sería únicamente el switch de la izquierda. Ya estas computadoras ni se dan por enteradas de ese broadcast, es decir, están encerradas en otra habitación. Este megáfono ya no les afecta. ¿De acuerdo? Esa sería la segmentación de capa 3. Entonces, podemos crear entre las mejores prácticas de la segmentación de capa 3, ya las mencionamos algunos, podemos crear nuestras subredes por ubicación, unidad organizacional o tipo de dispositivo. Hay que evitar la duplicación de direcciones. Hay ocasiones en las que tenemos demasiadas IPs y puede ser que si configuramos de manera estática, podamos caer en ese error de duplicar las direcciones. Hay que controlar el acceso, saber qué dispositivos son los que se están conectando a cada subred y obviamente supervisar la seguridad y el rendimiento. No basta nada más con segmentar en capa 3. Hay que estar muy al pendiente del monitoreo del tráfico que pasa a través de cada una de esas subredes y el que llega a mis subredes más importantes, ¿no? La desventaja, pues es que necesitamos un dispositivo de capa 3 para conectar cada segmento, como ya lo vimos, y obviamente vamos a tener en mayor o menor medida una subutilización de los switches. Pasamos a la segmentación de capa 2. Aquí también, al igual que con las subredes, las VLANs podemos diseñarlas por ubicación, por unidad organizacional o por tipo de dispositivo. Las VLAN es una tecnología, una técnica, una estrategia de capa 2. Por lo tanto, esta se va a configurar en los switches y para cada VLAN, pues vamos a definir una etiqueta, un número de control. Dependiendo de la marca, dependiendo de la capacidad del switch, va a ser el número de VLANs que podamos configurar en cada dispositivo. Los puertos de los switches tenemos que configurarlos o se pueden configurar de dos formas. Los puertos de acceso, que son los puertos en donde se conectan los dispositivos de nuestra red, los dispositivos finales. Y puertos trunk. Estos puertos trunk se utilizan para construir el backbone de nuestra red. Estos puertos trunk pasan o tienen la capacidad de pasar todas las etiquetas de las VLANs, de tal manera que, como lo ven aquí en esta figura, tenemos la VLAN 10 de contabilidad conectada en el switch de la izquierda y la VLAN 10 de contabilidad conectada en el switch de la derecha. Esa etiqueta de la VLAN 10 debe pasar a lo largo y ancho de toda la infraestructura de red que tengamos instalada. Al igual que si se manda información al mismo tiempo de la VLAN 10 y de la VLAN 20, aunque esté encerrada en cada una de esas VLANs, el puerto trunk, el de interconexión entre los switches, pues debe conocer y debe poder transmitir esas etiquetas a lo largo otra vez y ancho de toda nuestra infraestructura. Y aquí tenemos también la necesidad de un dispositivo de capa 3, aquí vemos a un ruteador, que pueda establecer la conectividad entre las VLANs. Y además de eso, este dispositivo de capa 3 es posible configurarlo con listas de control de acceso para tratar de mejorar un poco la seguridad de cada uno de estos segmentos. Si una red de telefonía va únicamente a contactar al conmutador telefónico, entonces generamos o creamos una VLAN de servidores y a esta VLAN de telefonía nada más le damos permiso de acceder a la dirección IP del conmutador. No tendría por qué ir a ningún otro servicio o a ningún otro servidor que tengamos en la VLAN de servidores. A eso se refieren las listas de control de acceso. Entonces, antes de pasar a esta lámina de las mejores prácticas, déjenme, les comparto otra vez el Packet Tracer para hacer un ejercicio relacionado también con la parte de las VLANs.
Fíjense, esta máquina vamos a conectarla otra vez al switch de acá, a su puerto 11. Y esta máquina vamos a conectarla al puerto 12. Otra vez estamos como en un principio. Y déjenme borrar ese switch para que no nos haga mosca, como luego se dice. ¿De acuerdo? Ahora sí, una de las situaciones que tenemos en capa 2 o en segmentación de capa 2 de las VLANs es que ahora sí tengo que configurar el switch. Estas dos computadoras están en el puerto 1 y 2 y estas dos computadoras están en el puerto 11 y 12. Esos puertos, como tengo conectados aquí dispositivos finales, los tengo que configurar en el switch como puertos de acceso. Entonces, puedo entrar de uno por uno o puedo definir un rango. Vamos a definir un rango de la Fast Ethernet 1 a la 2 y vamos a decirle que estos dos puertos van a ser configurados en modo acceso. Y luego le voy a decir a qué VLAN van a acceder. En este caso, antes de esto, hay que crear las VLANs. Voy a crear la VLAN 10. Le voy a poner de nombre así directamente, VLAN 10. Voy a crear la VLAN 20 y le voy a poner de nombre VLAN 20. Ahora sí, me voy al rango de puertos otra vez. Y le voy a decir que estos dos puertos van a acceder a la VLAN 10. Voy a crear otro rango. Con las interfaces 11 y 12. Voy a configurarlas como modo de acceso para que accedan a la VLAN 20. Pues ahora sí, fíjense cómo los puertos 1 y 2 forman parte de la VLAN 10 y de los puertos 11 y 12 forman parte de la VLAN 20. Tenemos el mismo caso que vimos al principio, donde las 4 computadoras estaban conectadas en el mismo switch. Ya están todos en verde. Entonces, fíjense, vamos a hacer la misma prueba. Vamos a abrir esta máquina. Vamos a ver la máquina que está en su mismo segmento de capa 3. Vamos a tratar de darle un ping a la máquina que esté en el otro segmento de capa 3. ¿Se fijan? No la veo. Obviamente, aunque haya esta conexión con el router también necesita una configuración especial para rutear VLANs. Entonces, no le voy a llegar a los dispositivos que están conectados en la otra VLAN para empezar y en el otro segmento de red de capa 3, pero están conectados en el mismo switch. Hagamos ahora la simulación de enviar ese paquete de broadcast a la red. Lo recibe el switch. Y aquí viene lo bueno. Vamos a ver si el switch inunda todos los puertos o únicamente inunda el puerto correspondiente a la VLAN 10. Fíjense cómo únicamente la PC marcada como PC1 es la que recibe el broadcast. Las otras dos computadoras que están conectadas al mismo switch, pero en otra VLAN, ya no están recibiendo ese broadcast. Ya no los distrajo el megáfono. Se pueden perfectamente bien hacer lo que estaban haciendo sin distracciones. ¿A quién se va a distraer? A los que pertenezcan al mismo segmento, a la misma VLAN. Y es el único dispositivo que va a responder.
¿De acuerdo? Vamos entonces a seguir con la presentación. En este caso, las recomendaciones o las mejores prácticas. Esto es muy, muy importante cuando segmentamos en capa 2. Siempre hay que crear una VLAN para los servidores. Siempre los servidores deben de estar en una VLAN completamente separada para, a través de las listas de control de acceso que configuremos en el dispositivo de capa 3, pues podamos nosotros limitar el acceso a servicios o a dispositivos en general. Hay que asignar una subred, es decir, un segmento de capa 3 a cada VLAN. La VLAN de servidores, en este caso, como podemos observar, se encuentra en la subred 10.10.100.0. La VLAN 10 tiene su propia subred, la VLAN 20 tiene su propia subred, etc. El tercer octeto de la subred, normalmente, para un mejor control, debemos hacerlo coincidir con algún, más bien debemos hacerlo coincidir con el ID de la VLAN. Y de hecho puede ser cualquier octeto de la dirección de subred. En este caso fue el tercer octeto. Fíjense cómo estamos marcando de un color diferente, de un color rojo, el número, el ID de la VLAN y el tercer octeto de nuestra subred. De tal manera que si estamos monitoreando la red y vemos tráfico de esta red, de la 10.10.10, ya sabemos que se refiere a la VLAN 10 y que ahí tengo las impresoras. Incluso, si yo le pongo un nombre específico a la VLAN, vamos a suponer que la VLAN 10 tenga como nombre impresoras, pues ya con mayor razón, pues voy a tener la certeza de que estamos trabajando, de que están enviando tráfico a través de la red de impresoras, aunque sea solo como referencia. Entonces, esa es otra buena práctica. Uno de los octetos de la subred debe coincidir con el número de control o con el número de el identificador de la VLAN. Si ponemos un router o un switch de capa 3, lo más recomendable obviamente es un switch de capa 3 como core, como control o como switch principal. Aquí es donde se van a estar configurando o donde se deben configurar las listas de control de acceso para cada uno de estos segmentos de capa 2. Fíjense cómo aquí también estamos identificando en general la VLAN de telefonía. Esta puede ir o no en una VLAN por separado. ¿Por qué la ponemos por separado? ¿O cuándo se recomienda que esté por separado? Cuando el número de aparatos telefónicos sea grande. Cuando sean más de 50 extensiones telefónicas. Depende del tamaño de su red. ¿Y por qué es importante ponerlos en una VLAN separada? Porque ustedes con algunas marcas de dispositivos pueden marcar la VLAN como VLAN de telefonía y los switches en automático van a tratar a toda la información o todos los paquetes, todos los datos que salgan de un aparato telefónico, lo van a tratar de manera distinta. Van a darle mayor prioridad en nuestra red de área local. No es lo mismo que ustedes, por ejemplo, accedan a un correo electrónico o un correo electrónico se tarde 2 minutos en llegar a su bandeja de entrada, igual y ni siquiera se dan cuenta que tienen un correo electrónico nuevo, a que una llamada telefónica tenga poca calidad. Es una aplicación que requiere de interacción y por lo tanto toda la información, todos los datos que salgan de los teléfonos deben tratarse de manera distinta en nuestra red de área local y todos los switches, todos los dispositivos que estén en nuestra infraestructura, incluyendo los APs, y hay que tener mucho cuidado con eso, incluyendo los APs, deben estar preparados para que el paquete o la información que salga de los dispositivos de telefonía sea tratada con mayor rapidez. ¿Cuáles son las desventajas o los puntos, pues no quisiera decir negativos, de esta segmentación? Que necesitamos identificar los nodos en los paneles de parcheo. Esto se vuelve sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, yo al puerto del switch lo tengo que configurar como puerto de acceso. No es lo mismo configurar un puerto de acceso para la VLAN de voz que para la VLAN de impresoras. Imagínense que conecto una impresora
en un puerto configurado para telefonía. Entonces, los paquetes de la impresora van a recibir un trato especial. Si alguien llega y hackea la impresora, pues obviamente va a saltar a la red de teléfonos. Y como los teléfonos van a estar configurados, o su VLAN está configurada con diferentes privilegios y diferentes accesos, pues ahí sí va a ser más fácil para el externo, para el atacante, saltar a una aplicación más crítica. Entonces, esta identificación de nodos en los paneles de parcheo y sobre todo en los puertos de switch se vuelve sumamente crítica. Hay ocasiones en las que es preferible establecer pocas VLANs, ¿no? La VLAN de los hosts y la VLAN de los servidores. Y en la de los hosts van teléfonos, van cámaras y van todos los dispositivos de la red. Únicamente identifico la de los servidores porque al ser menos es más fácil que yo vea a qué puerto del switch van. Y entonces estos servidores cambiarlos de VLAN y el resto de dispositivos, bueno, pues que se hagan bolas en una sola VLAN, ¿no? Esa es una de las razones por las que a veces se crean pocas VLANs. Si queremos tener VLANs más precisas o creadas más específicamente para diferentes tipos de dispositivos o para diferentes departamentos, esta actividad, esta acción se vuelve sumamente importante, ¿sí? La configuración de los switches, como ya vimos, es un poco más compleja, relativamente hablando, ¿verdad? Porque pues una vez que se entienden los comandos y con las nuevas tecnologías, es posible que ya nos cueste menos trabajo hacer esa configuración. Y otra vez venimos arrastrando la necesidad de un equipo de capa 3 para realizar la interconexión entre todos los dispositivos. Este es sumamente importante, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer otra demostración de esto antes de llegar a la lámina siguiente. Vamos a detener la simulación. Fíjense, aquí podemos hacer la configuración de este switch de dos formas. Este switch, perdón, este router ahorita está conectado a la VLAN 10 a través del puerto 0000. Ahí en la interfaz Ethernet 1, Ethernet 0, perdón, Gigabit Ethernet 0, tenemos esta dirección IP. ¿Sí? Vamos ahora a conectar este puerto de switch en la misma VLAN, porque este puerto no está configurado para mandar la información de la VLAN a este ruteador. Entonces, vamos a entrar a este switch y vamos a configurar, si mal no recuerdo, debe ser la interfase 01. Es la única que está arriba ahorita. Entonces, a esta interfaz la voy a configurar en la misma VLAN que está en el segmento del lado izquierdo, es decir, en la VLAN 10. Config terminal, vámonos a la interfase giga 0/1. Le voy a decir que este va a ser un switch port de acceso y que va a entrar a la VLAN 10. ¿Sí? En el router, en este momento, no tengo que hacer nada. Realmente el ruteador no es necesario que conozca en este momento de VLANs, justamente porque está mandándose información sin etiqueta. Cuando ustedes configuran un puerto de switch como puerto de acceso, le quita la etiqueta de la VLAN. Y entonces ahí tenemos a ese ruteador ya configurado. Para probar, vamos a ver si este dispositivo le llega a su default gateway. Ahí está. Ahora, vamos a hacer algo que va a parecer una aberración. Vamos a conectar la interfase Giga 2 contra la interfase Giga 1 de acá.
Y aquí la pregunta es, ¿voy a hacer un loop? La respuesta es no, porque este es un dispositivo de capa 3. El loop es una tormenta de broadcast. Fíjense, si este dispositivo fuera un switch, vamos a imaginárnoslo como si fuera un switch. Vamos a suponer que esta máquina manda un broadcast, este switch recibe el broadcast e inunda todos los puertos con esa información de broadcast. Se lo manda al switch de arriba por un puerto. El switch de arriba lo recibe e inunda todos sus puertos con ese broadcast, menos por donde lo recibió. Es decir, se lo va a regresar al switch inicial. Este switch recibe ese broadcast, inunda nuevamente todos los puertos menos por donde recibió el broadcast y se lo regresa al switch. Este lo recibe y se lo vuelve a regresar. Eso es una tormenta de broadcast y es lo que ya en la práctica, en operativo, conocemos como un loop. En algún momento alguno de ustedes debió haber hecho algún loop o alguno de nuestros colaboradores conectar un switch con otro o el mismo switch, un cable sin querer y se genera lo que es una tormenta de broadcast y la red se degrada tanto que llega un momento en el que no se puede trabajar en ella. Pero como este es un dispositivo de capa 3, por eso no pasa el loop. Ahora vamos a configurar a este router la interfaz Giga 2. Perdón, la interfaz Giga 1, porque aquí sí comienza la numeración desde la 0. La 1 vamos a ponerle la dirección IP del otro segmento de red. De hecho, no sé si ya estaba configurada. Me parece que ya estaba configurada. Una vez que se conecta, entonces ahora sí podemos, ya con el ruteo configurado, podemos dar un ping hasta el otro segmento de red. Se va a perder el primero, pero deberíamos de llegar al segundo. Si no llegamos, ahorita vamos a verificar qué es lo que está pasando. Ah, creo que me falta configurar aquí la VLAN 20. Vamos a ver. Show VLAN. Está en el 12. Aquí me falta configurar la VLAN 20 en el puerto Giga 02. Pues aquí nada más configuramos este switch. Switch port mode access para la VLAN 20. Y ahora sí, la Giga 2 ya pertenece a la misma VLAN. La Giga 1 pertenece a la VLAN 10. Ahorita nada más hay que darle tiempo al ruteador para que salga por ahí, para que se habilite la interfaz y entonces hacer las pruebas correspondientes. Una vez que se pone en verde, procederíamos a dar el ping y ya que esté todo ruteado, procedemos con la prueba del broadcast. Entonces vamos a generar este mismo ping para la PC que está en la VLAN 20. Se va a perder el primer paquete y el resto, ahí está, ya llegó. Y ahora vamos a hacer la simulación del broadcast. Ya está listo aquí nuestro paquete de broadcast. Se lo manda al switch, el switch lo recibe, inunda todos los puertos menos por el que les llegó. Fíjense bien que el ruteador ya forma parte del segmento de broadcast, pero el ruteador no va a propagar ese broadcast. ¿Quién va a contestar? La PC1 y la interfaz de la VLAN 10, que están en el mismo segmento de broadcast, en el mismo dominio de broadcast. ¿Sí? Este es un estilo para configurar nuestro ruteador y para que, bueno, se hagan por ahí los ruteos adecuados. Obviamente tiene una desventaja. Fíjense, ven que aquí tenemos dos VLANs. Dos VLANs y necesitamos un puerto del ruteador por cada VLAN. Si ponemos una tercera VLAN, necesitaríamos un tercer puerto de ruteador para poder acceder a ella.
Entonces, hay otra forma en la que podemos configurar esta conexión. Voy a desconectar, voy a apagar una interfaz. Voy a apagar la interfaz 1. Voy a ir a la interfaz 0. Y aquí lo que vamos a hacer es crear subinterfaces. En la interfaz Giga 0 le voy a quitar la IP. Y voy a poner una subinterfaz. ¿Cómo se crean las subinterfaces? Nada más le agrego un punto y el número de subinterfaz que voy a crear. El número de subinterfaz normalmente lo hacemos coincidir con el ID de la VLAN. Entonces, la VLAN 10, para la VLAN 10, creo una subinterfaz 0, diagonal 0.10. Encapsulo, fíjense bien, aquí al ruteador le tengo que encapsular el protocolo de capa 2, que es el 802.1Q. Y finalmente le pongo el número de la VLAN al que va a pertenecer esa subinterfaz y le pongo su dirección IP. Luego creo otra subinterfaz, interfase giga 0 diagonal 0.20, porque voy a crear una subinterfaz que va a pertenecer a la VLAN 20. Pongo lo mismo, encapsulation.1Q para la VLAN 20 y pongo su dirección IP. A ver si no me marca error porque esta dirección IP está configurada en la otra subinterfase. Nada más, en la otra interfase, nada más la apagué. Si no nos marca error, ya la hicimos. IP address 10.10.10.20.254 con máscara de 24 bits. Es que puse un 10 de más. Ahí está, ya nos aceptó. Ahí tenemos entonces en nuestra configuración del switch. Fíjense bien cómo la interfaz principal ya no tiene dirección IP. La 010 pertenece a la VLAN 10 con su respectiva dirección IP y la VLAN 20 igual. Y la otra interfaz está apagada. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el switch? Vamos a eliminar este cable para que no nos esté haciendo mosca. ¿Qué tengo que hacer en el switch? En el switch tengo que configurar la interfaz que va conectada al ruteador como puerto troncal. Fíjense bien que esta interfaz dejó de ser interfaz de acceso para convertirse en una interfaz troncal o en un enlace troncal. Entonces yo tengo que decirle al switch que esa interfaz, que me parece que es la 1, aquí está, la vamos a configurar como interfase troncal. Interfase giga, diagonal 0, diagonal 1. Switch port, mode trunk, así de fácil. Fíjense cómo se nos cayó la interfaz en lo que se renegocia el protocolo de capa 2. Y luego le voy a decir que deje pasar las VLAN 10 y la 20. Si hubiera más VLANs, pues obviamente tendría que dar permiso a cada una de ellas, o bien dejar en blanco y va a pasar todas las VLANs que se hagan en nuestra red. Pero si hago eso, pues corro el riesgo de que haya VLANs por ahí que yo no hice, que yo no tenga control sobre ellas, lo cual sería muy raro, pero puede pasar. Y estaríamos dejando pasar ese tipo de tráfico. Entonces ahora nada más vamos a revisar. Finalmente, antes de pasar a la última lámina, si podemos alcanzar finalmente todos los dispositivos
que necesitamos alcanzar. Ahí estamos en la PC0, ya alcanzó su default gateway. Vamos a ver si alcanza también la máquina que está del otro lado, en el otro segmento de red de capa 3. Ahí está, ya lo alcanzó. Y ahora vamos a hacer la prueba del broadcast. Ahí está el broadcast. Fíjense cómo nuestro ruteador ya nada más tiene una conexión hacia el switch. Y aún así, llega el broadcast a nuestro switch. El switch inunda todos los puertos. En este caso, la subinterfaz 0/0.10 del router y nada más. El router filtra los broadcasts, regresa ese paquete hacia el switch, pero está contenido en la VLAN. ¿Sí? ¿Por qué recibe dos paquetes? Pues una es la respuesta de la PC1 y el otro es la respuesta del router 0. Entonces, este sería el último escenario que estaríamos viendo aquí. Antes de pasar a esta última lámina en la que vamos a ver el escenario ideal y obviamente un listado, resumen de mejores prácticas para la segmentación de redes. Este es mi escenario ideal. Tenemos un switch de capa 3. Tenemos, fíjense bien cómo aquí cambia algo. Tenemos estos servidores aparentemente conectados directamente al firewall. La realidad es que estos servidores pueden estar conectados al switch, pero funcionalmente hablando, el tráfico dirigido hacia esos servidores debe pasar a través del firewall. Entonces, en cuanto a mejores prácticas, debemos establecer los parámetros de diseño de las VLANs, decidir si vamos a dividir segmentos por ubicación, por unidad organizacional o por tipo de dispositivo. Si va a ser una combinación, tenemos que decidirlo para con base en eso, establecer nuestras VLANs. Siempre considerar una VLAN para servidores, reglas de conexión, de interconexión mediante los ACLs configuradas en el switch principal. Fíjense bien, y aquí hay dentro del escenario ideal, hay otra práctica. Controlar el acceso a los servidores por medio de un firewall. El switch de capa 3 o el dispositivo de capa 3 que nosotros pongamos aquí y que controlemos el flujo de tráfico a través de listas de control de acceso, las listas de control de acceso nos van a permitir filtrar tráfico de capa 3 y de capa 4, es decir, direcciones IPs y puertos o servicios. Pero una actividad maliciosa no la vamos a poder distinguir a través de las listas de control de acceso. Por esa razón, tenemos que poner a nuestros servidores, a que el tráfico que pase a nuestros servidores pase a través del firewall. El firewall sí es capaz de detectar actividad maliciosa y necesitamos detectar actividad maliciosa no solo del tráfico que viene de internet, sino también del tráfico que sale de nuestra red de área local. Entonces, este tráfico tiene que seguir ciertas reglas para llegar a nuestros servidores. Entonces, por eso es este nuevo punto en una mejor práctica. ¿De acuerdo? La siguiente, hay que usar los puertos uplink de los switches para construir el backbone. El backbone es esto que vemos aquí de color naranja. Estos enlaces de color naranja tienen que ser los más rápidos de nuestra red. Si tenemos dispositivos conectados a giga, entonces nuestro backbone idealmente debería ser un enlace de 10 gigabits por segundo. Sin embargo, hoy en día, pues obviamente los switches que tienen puertos SFP de fibra, por ejemplo, que trabajen a 10 gigabits por segundo van a salir muy caros. Entonces, si toda nuestra infraestructura es de giga, lo que debo hacer es utilizar varios puertos de estos switches y crear canales Ether Channel, si es que estoy usando switches Cisco, o
link aggregation si estoy usando cualquier otra marca. ¿Qué quiere decir? Que esos dos puertos que yo conecte aquí se van a comportar como un solo canal de comunicaciones y entonces no van a trabajar a giga, van a trabajar a 2 gigas si son 2 puertos, a 3 gigas si son 3 puertos, etcétera. De tal forma que si yo tengo un pie o un segmento que llegue al switch de capa 3 muy cargado de dispositivos, con muchos dispositivos de este lado, entonces yo puedo utilizar 3 enlaces aquí para generar un canal de 3 gigas y darle batería, por decirlo de alguna forma, a todas las conexiones, a todo el tráfico que venga por esta pierna, por este enlace. ¿De acuerdo? Igual, entre el switch core y el firewall, no debe haber cuellos de botella. ¿Por qué razón? Porque a través de este enlace voy a buscar a los servidores. Entonces, es recomendable también en esta parte crear enlaces de link aggregation, si no tengo enlaces de mayor velocidad. Ojo, estos 3 dispositivos, estos 3 servidores, también tienen de diferente color su enlace. ¿Por qué razón? Porque los servidores también pueden venir con más de una interfaz de red. Puede ser que vengan con 10 gigas, entonces lo conecto a un puerto de 10 gigas. Pero si no, también puedo crear link aggregation en mis servidores para no tener cuellos de botella. Ojo, este escenario ideal se refiere únicamente al establecimiento de, eh, de segmentación, de segmentos de capa 3, de capa 2, de subredes y de VLANs. No tenemos aquí un escenario HA o de alta disponibilidad, en donde la recomendación sería tener 2 switches de capa 3, 2 firewall, 2 servidores, un en espejo, el respaldo, etc. Este es el escenario ideal para un ambiente de segmentación de red. Entonces, y estas son a su vez, pues las mejores prácticas, ¿va? Otra vez, hacer coincidir el tercer octeto de la dirección IP con el ID de la VLAN. La identificación de los nodos de red es muy importante y algo también muy importante es la documentación. Cualquier cambio que hagamos en nuestra red, necesitamos documentarlo. No se vale decir que ya no funcionó este puerto, cámbialo de puerto, ya funcionó y así déjalo. Hay que documentar ese cambio porque de otra forma, a la hora que querramos hacer alguna modificación en nuestras configuraciones, nos va a pegar esa mala documentación. Entonces, cualquier situación documental, pues tenemos que observarla y tenemos que registrarla en un documento especial. Llámense direcciones IP, llámense VLANs, llámense identificación de puertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería toda mi intervención. Le regreso los micrófonos a Patti para continuar con el programa. Patti, por favor. Gracias, Carlos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieren que retomemos. Bueno. Si hay preguntas, no sé si me las puedan leer, Patti, por favor. Déjame veo. ¿No? Ok, va.
De capa 2, así es. Es más que nada, más que la interfaz, es un protocolo, ¿va? Ahorita está muy extendido el uso de Ethernet y realmente no tenemos otro protocolo. Por eso el ejemplo que les di, necesitamos una aplicación que realmente requiera de eficiencia en un protocolo para que alguien se ponga a diseñarlo, ¿no? Ahorita el Ethernet es lo que usamos todos los días en nuestras redes de área local e incluso, como les comenté también, nuestro proveedor de servicios de Internet ya nos entrega en Ethernet también. Por lo que acabamos de ver, si se acuerdan por ahí cuando accedí a la página web dentro del sniffer, cuando hicimos la prueba del sniffer, se generaron muchos paquetes. Muchos de esos paquetes que se generaron o segmentos forman parte del control que se lleva a través de los diferentes protocolos. Hay muchos encabezados de por medio. Capa 4 le pone encabezados, fíjense, en Ethernet nada más tenemos 1500 bytes para mandar información. En esos 1500 bytes se encapsula el protocolo superior que es de capa 3 y luego dentro de IP se encapsula el protocolo de capa 4 y dentro de capa 4 se encapsula lo que viene de las capas superiores. Entonces, con esos 1500 bytes de Ethernet, realmente no podemos hacer mucho. Esa es la razón por la que se utilizan muchos bits de este campo de datos del protocolo Ethernet para controlar todo lo que se refiere al intercambio de información entre host. No hay otro protocolo, ahorita es el que está más extendido y afortunadamente para nosotros es un protocolo que trabaja muy rápido, ¿no? A gigabit por segundo. Entonces realmente con el nivel de aplicaciones que tenemos ahorita no notamos esa ineficiencia. Con la velocidad de giga, que son en throughput, 300 megabits por segundo reales, pues realmente es más que suficiente para utilizar cualquier tipo de aplicación, incluso en la red de área local. Muy bien. Ok, tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, otra vez Marco dice, aprovechando, ¿qué hay sobre el famoso 5G? ¿Qué tan mejor es lo que de hoy? O sea, ¿qué tan mejor es el 5G? No sé si sepas algo de eso, Carlos. Sí, lo poco que he leído del 5G es que va a tener una mayor distancia de cobertura y obviamente más velocidad. Otra vez volvemos a la cuestión de velocidad, ¿verdad? Ahorita es lo que en las aplicaciones, en algunas de ellas, pues se trata de garantizar. Entonces el 5G para red celular pues va a establecer mucha mayor velocidad para soportar más dispositivos conectados y obviamente el alcance de la antena pues va a ser también mayor. Es lo que he leído. Bueno, muy bien. Ok, bueno, Daniel Sánchez también nos pregunta aquí que qué es lo mejor que si ruteamos en el switch core o en el firewall. Yo creo, bueno, eso si quieres lo contesto yo. Yo creo que aquí es importante revisar cuál es el escenario. Ya depende también de tu infraestructura, por decir, yo más o menos conozco tu empresa y yo sí te sugeriría que el ruteo entre las interfaces de diferentes segmentos de red sí lo hicieras a través de tu core. Ahora, algo también muy importante cuando lo vayan a dimensionar o a seleccionar es ver qué tanto tráfico va a pasar por ahí, porque al final de cuentas tenemos un ejemplo. 100 estaciones en nómina, 100 estaciones en contabilidad, 100 estaciones no sé, de punto de venta, etcétera. Y tenemos 50 servidores, o sea, todo el tráfico, absolutamente todo el tráfico va a pasar por ese switch core. Entonces, sí es importante checar las especificaciones para que no vayan a tener un problema de que el ruteo o la capacidad de ruteo de los paquetes por segundo, como quieran llamarle, sea suficiente. Eso es bien importante. Ahora, esa parte sí yo considero, dependiendo, por si en tu empresa sería rutea con el switch capa 3 y lo del firewall, déjalo para tus servicios publicados, manéjalo como una DMZ, etcétera. Entonces, si es mejor, te hace mejor las cosas un switch capa 3 y el firewall, digo, por decir los de UTMs y todo eso también tienen la parte de ruteo, pero la idea aquí es de que se preocupen más por inspeccionar los paquetes que estar transmitiéndolo nada más. Entonces, la sugerencia es esa, tengas tu switch capa 3 de buena capacidad dependiendo de tus necesidades y el firewall pues se dedique a ver las cuestiones de seguridad, a revisar los paquetes como tal. Ok, por aquí tenemos otra pregunta.
David Castellanos pregunta que si es bueno deshabilitar el IPv6, que se ayuda a mejorar el desempeño. Carlos. Pues ahorita hay muy pocas aplicaciones sobre IPv6. Entonces, en lo particular, en mi experiencia, el IPv6 sí me ha dado algunos problemas para encontrar dispositivos dentro de la red de área local. Entonces, yo sí he deshabilitado el IPv6. Obviamente, si hablamos de un protocolo de comunicación que también pues va a mandar broadcast, obviamente, a la red interna. Si tú no tienes aplicaciones de IPv6 corriendo en tu red de área local, pues es preferible deshabilitarlo, porque también pues tiene broadcast y pues es un tráfico que va a mermar la capacidad de tu red de área local, ¿no? Entonces, si tienes aplicaciones de IPv6, pues bueno, déjalo habilitado. Si no las tienes, pues mejor deshabilítalo. Muy bien, gracias. Mario Pliego nos pregunta, ¿qué tan recomendable es utilizar una VLAN para equipos que utilizan mucho ancho de banda? Para equipos que utilicen mucho ancho de banda, pues no hay problema. Lo que pasa es que la capacidad de ancho de banda te la va a dar la infraestructura. Si tú conectas una VLAN y monitoreas tu tráfico y ves que los enlaces están muy bajos de capacidad, entonces se utiliza esta recomendación de agregar enlaces, ¿verdad? De generar un lag, un link aggregation, para aumentar la capacidad de tus enlaces en el backbone. Eso es muy importante. La recomendación es monitoreen su red de área local. Vean cuál es el tráfico normal de su red para que puedan distinguir cuál es el tráfico anormal. Y parte de lo que se hace es estar al pendiente de las capacidades de su backbone para poder reconfigurar, para poder distribuir la VLAN de alguna otra forma, para partir aún más la VLAN. A lo mejor si es un dispositivo, una serie de dispositivos que se dedican por cuestiones de trabajo, que esté justificado, a bajar información de internet, videos, fotografías de alta resolución, etcétera, pues hay que configurar todo el camino de esos dispositivos hacia internet, incluyendo los enlaces internos a la LAN, incluyendo las políticas del firewall para que no batallen a la hora de desempeñar su trabajo. Pero obviamente tiene que estar justificado organizacionalmente dentro de sus funciones. Si es una persona que pues se conecta a servicios de streaming y está gastando ancho de banda que no le corresponde o que no está justificado por su función, pues entonces también hay que actuar en consecuencia, ¿va? Todo se puede configurar dentro de la red de área local. Se pueden establecer límites de ancho de banda, marcar prioridades, etcétera. Entonces, la VLAN no limita eso. El límite va a ser cómo configures tu infraestructura o la capacidad diseñada para la misma, ¿va? Si tienes un switch limitado en cuanto a la capacidad de forwardear paquetes o de reenviar paquetes, pues ahí vas a tener tu cuello de botella, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, dice Daniel Sánchez que ¿en qué casos es recomendable utilizar Jumbo Frames? Se supone que es una optimización de Ethernet para maximizar el transporte de carga útil y minimizar el uso de información de control en la red. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que sí, Jumbo Frames, pero a veces ocasionan un poco más de problemas porque finalmente la capacidad de Ethernet pues es de 1500 bytes, ¿no? Ahí lo que se hace es tratar de manera especial a esas tramas y pueden pegarte en el rendimiento de las otras. Sí, es posible. Yo no lo recomiendo, la verdad. A mí yo creo que los protocolos, tal y como están diseñados, se defienden perfectamente bien para garantizar, en el caso de TCP, el que los segmentos lleguen a su destino. Y bueno, los jumbos serían casos así como que muy especiales cuando la aplicación está funcionando de manera inadecuada, aun que hayas configurado prioridad, calidad de servicio, ancho de banda, etcétera. Si te sigue trabajando mal, entonces ahí podría estar recomendado el uso de Jumbo Frames.
Muy bien, gracias Carlos por la respuesta. Bueno, si ya no hay más preguntas, seguimos con lo siguiente. Listo. Bueno, ya digo, ya casi estamos por finalizar. Pues nada más para recordarles nuestro portafolio de soluciones y servicios. Tenemos lo que es redes y comunicaciones, venta de equipo de cómputo, licenciamiento Microsoft, ciberseguridad, virtualización de escritorios y servidores, pólizas de mantenimiento, servicios especializados, almacenamiento y respaldo, así como arrendamiento de equipo. Quedamos a sus órdenes, no duden en contactarnos, mandarnos un mensaje, igual podemos agendar una cita virtual. Siguiente, Carlos, por favor. Bueno, retomando el tema de nuestro webinar de hoy, como pudimos ver, una buena segmentación y además organización de las redes nos trae varios beneficios. Uno de ellos es seguridad, tener un mejor rendimiento, administrar una administración más simple de las aplicaciones y así como reducción de costos. Aquí en CAS Computación, preocupados por todos nuestros clientes, les ofrecemos una consultoría de seguridad a un atractivo costo. El objetivo de esta consultoría es asesorarlos en lo necesario para poder prevenir, planificar y responder de manera efectiva y eficaz a los numerosos riesgos y amenazas de seguridad que enfrentamos día con día. Para platicarnos un poquito más de los alcances de esta consultoría, voy a ceder el micrófono a Agustín Palacios. Adelante, Agustín. Gracias, Patricia. Bueno, voy a parar un poquito mi cámara. Hola, buenos días a todos. Soy Agustín Palacios, el encargado aquí del área de servicios especializados, para los que no me conocen. Por ahí veo algunos nuevos. Como comentábamos lo largo de la presentación, es importante la parte de cómo tenemos nuestra comunicación, qué paquetes vamos a pasar, qué no, el broadcast, usar de una forma eficiente todos nuestros recursos. Pero más allá de eso, ¿qué nos ha pasado en los últimos meses? De repente en marzo empezamos tienes que ir a trabajar a tu casa, tienes que empezar a ver servicios en la nube, tienes que empezar a hacer VPNs, inclusive hasta si no tenías un firewall, comprarte uno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos ocasiona esto? Nos ocasiona un riesgo de seguridad bastante importante en nuestra empresa. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Yo creo que el 90%, 99%, yo creo que todos tenemos a gente trabajando desde su casa y gente trabajando en la empresa. Entonces, eso nos hace un desafío en la parte de seguridad bastante importante. La cuestión aquí es de que la consultoría de seguridad tiene como objetivo enfocarse en esa parte, en ver cómo estamos con las comunicaciones, cómo estamos haciendo nuestra VPN, qué le estamos permitiendo al usuario final acceder, qué puede ver de nuestra red, cómo estamos en la parte de la red local también de lo que se quedó, si está seguro o no, si estamos usando o no de manera eficiente nuestras conexiones WAN, cómo estamos con nuestros respaldos, tanto de los servidores como de los clientes, o sea, de los usuarios finales, cómo está nuestra seguridad en general. Entonces, esta consultoría se enfoca principalmente en esa parte, o sea, es cómo nos estamos conectando, si lo estamos haciendo de manera segura y cómo podemos mejorar en ciertas cosas. La idea aquí es de que se encuentran áreas de oportunidad, de que, bueno, te recomiendo que puedas mejorar tu firewall, mejorar tu VPN, a lo mejor implementar un servicio de respaldo un poquito diferente, lo puedes hacer en la nube, etcétera, etcétera. Entonces, la idea aquí es hacerlo todo remoto y ver cómo lo tienen ustedes configurado. Podemos entrar a consolas, podemos entrar a ver los logs, podemos hacer pruebas con las computadoras, etcétera, podemos hacer pruebas de penetración, etcétera. La idea es de que le demos un panorama de cuáles son sus áreas de oportunidad, porque igual, ojalá que no pase, en final de año, en septiembre, en octubre, podemos volvernos a regresar. Entonces, ya lo vamos a hacer de una manera más ordenada y más segura. Entonces, el objetivo de esta consultoría es ayudarles para que tengan un panorama más amplio de cuáles son sus áreas de oportunidad y que al final de cuentas, como administradores de TI que somos todos nosotros, la seguridad tiene que ser lo principal. Porque al final de cuentas es lo que echa a andar nuestra empresa, es la información. Y si tenemos brechas de seguridad, obviamente
ponemos en peligro la operación de la empresa. Entonces, eso es el objetivo de la consultoría, y el precio, por sí que por la situación como está medio complicada, lo fijamos en 9,900 pesos masiva. Igual si quieres más información, por ahí te van a aparecer los correos y los teléfonos para contactarnos, y estamos para servirle. Yo sé que ahorita nos tomó a todos por sorpresa. A lo mejor sí puede ser que después de la consultoría tengamos varias áreas de oportunidad, pero bueno, es la posibilidad también de hacerle permeable el mensaje a la dirección de la empresa, pues para que empiece a invertir y tengamos una seguridad más reforzada. Bueno, gracias. Listo. Bueno, siguiente, Carlos, por favor. Bueno, pues ya digo, ya estamos por finalizar. Nada más aquí les dejo un calendario de nuestros próximos webinars. Con tiempo les vamos a hacer llegar la invitación a su cuenta de correo. La próxima semana tenemos lo que es seguridad dinámica en la nube con Fortinet. Luego, la siguiente semana será Microsoft 365, la nube de herramientas de productividad. También tenemos crecimiento en tiempos de COVID con HP Financials para continuar con sus planes de arrendamiento, y BIM, respaldos seguros en la nube. Como les comento, oportunamente les vamos a hacer llegar la invitación a su cuenta de correo. Siguiente, Carlos, por favor. Bueno, ya también para finalizar, al final de la sesión les va a aparecer una encuesta. Les pido por favor que nos ayuden en responderla y pónganos sus comentarios, sus sugerencias de temas que quieren que tratemos en este webinar. Aquí les dejo los datos de contacto de Agustín, de Carlos y de Daniel. Muchos de ustedes ya los conocen, a lo mejor muchos no. Aquí vienen sus cuentas de correo, su número de celular. No duden en contactarnos. Cualquier duda, alguna cita, algo más, detalle que quieran comentarnos, estamos a sus órdenes. Les recuerdo también nuestras redes. Estamos en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Este webinar se va a subir a nuestro canal. Y los anteriores ya están ahí para que los puedan visualizar las veces que ustedes quieran y también los puedan compartir. Creo que sería todo. Si ya no hay alguna duda o algo, les agradecemos muchísimo su tiempo a este webinar. Los esperamos la siguiente semana y pues no nos queda más que desearles que tengan un muy bonito fin de semana y cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Hasta luego.